Está proyectando. Yomara, creo que comienzas tú. Sí, soy yo. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, Sí, doctora. nosotros vamos a hablar sobre lo que son las características del SOAT, pero primeramente que nada, pues como sabemos, el SOAT pues va a ser un formato estructurado en el cual vamos a consignar información del paciente y esto nos permite ordenar más que nada es el contenido de la historia clínica. Y vamos a empezar con la primera letra. Esta significa problema o paciente y aquí más que nada va a ir lo que es el sexo y la edad del paciente, el diagnóstico que nosotros encontremos y con lo referente al tratamiento se refiere más que nada si ha llevado algún tratamiento previo antes. Siguiente. Bueno, y continuando con la parte del subjetivo, que sería prácticamente la segunda letra, en este apartado se va a describir la sintomatología del paciente, sus hábitos y a qué atribuye el padecimiento actual. Aquí pues vamos a registrar prácticamente lo que el paciente siente, lo que él nos está refiriendo. Y esta información pues siempre va a ser descriptiva, la vamos a obtener observando y analizando cómo se comporta el paciente, así como también escuchando cómo explica su sintomatología y también mediante una adecuada anamnesis que nosotros vayamos haciendo acerca de cada síntoma que pues el paciente nos va a ir refiriendo. Por ejemplo, algunos de los ejemplos de los síntomas subjetivos que pues no vamos a poder comprobar mediante pruebas, simplemente solo lo que el paciente nos refiera, pues pueden ser las cefaleas, las mialgias, las artralgias, la fatiga, la disuria y la urgencia urinaria. Continuando con la tercera letra, o que sería lo que es el objetivo. En este más que nada vamos a registrar en cuanto a los datos que van a ser los signos vitales, como va a ser pulso, la presión arterial y peso, así también como los de los resultados obtenidos durante la exploración física y de las pruebas diagnósticas, entre otras. Más que nada, este objetivo es de llevar el control y el seguimiento pues, de los pacientes, el cual va a ser sobre todo una herramienta de comunicación entre los profesionales de salud como una forma de documentar estos padecimientos de dichos pacientes. Bueno, pues vamos a proseguir con la parte del análisis del SWOT, que pues es la letra A. Le das el siguiente, por favor. Ok. Bueno, pues aquí en esta parte del análisis probablemente sea uno de los puntos medulares de este formato que es el SWOT. Primordialmente porque pues acá se va a dar la compilación, la correlación y pues la interpretación de estos datos subjetivos y objetivos que el paciente nos haya proporcionado. Esto obviamente nos va a ser útil para así ser una herramienta para evaluar el estado del paciente y obviamente no solamente nos vamos a quedar con estos datos de tipo subjetivo y objetivo, sino que vamos a correlacionarlos con aquellos signos que por medio de la exploración física pues hayamos obtenido y pues claramente también se deberá de agregar los resultados del laboratorio que hayamos tenido que se le hayan sacado al paciente,
así como los diversos estudios de imagen que pues se le hayan también solicitado. Y pues gracias a esto y a la integración y claramente a la pericia clínica que tenga el médico, pues vamos a tener la posibilidad de ofertar diversas posibilidades diagnósticas o diagnósticos diferenciales. Bueno, siguiendo con... ¿Cómo podrían hacer, Milton, si todo lo que explicaron en el objetivo, que no cuento cuál fue la semiología de cada uno de los signos y síntomas que este paciente tampoco fueron referidos en la presentación del paciente? ¿Cómo puede llegar a un análisis así? O los diagnósticos diferenciales. Lo más importante es, desde que vemos al paciente, que es la presentación, porque de ahí vamos a tomar todos los signos y síntomas que el paciente viene refiriendo, la edad, las condiciones, y si quieren agregar algunos antecedentes personales patológicos, los cuales son básicos para poder empezar a tener una relación con el paciente y tener una base para poder iniciar el interrogatorio, directo o indirecto, en el caso que sea correspondiente. Sí, bueno, realmente, pues sí, la interpretación de los datos, pues comienza desde la presentación. Sí. Siendo importante, pues claro, el sexo y la edad. Sí, sí, y además, yo vuelvo a insistir, y eso es en eso terminamos. Nos llevamos una semana completa, casi tanto ustedes únicamente en lo que es la teoría, pero nos pasamos cuánto tiempo y terminamos pues sin hacer las prácticas que estamos pidiendo. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el inicio? ¿Qué factores tiene ese inicio? ¿Cuántos elementos tenemos que pedir en el inicio? ¿Cuáles son los grados de dolor? Puede ser por tabla numérica o por preguntarle si es leve, moderado, severo. Todo eso, todos esos valores que tienen que llevar cada uno de estos segmentos son importantes para que no se les olvide. A mí, esto es lo que quiero que comprendan. Si no logran hacer eso dentro de la presentación, pues estamos obviando todo. Hay que tener la evolución, hacer la semiología de los aparatos y sistemas que se acompañan de cada uno de los trastornos que tiene el paciente. Si nosotros hacemos eso, lo trasladamos a nuestra historia clínica. Y luego vamos a ser más minuciosos y lo vamos a ir haciendo uno por uno. ¿Qué elementos hizo el paciente para llegar hasta cuánto tiempo estuvo enfermo y si al inicio, si ya lo habían presentado antes y ahorita, cómo le hizo para llegar con nosotros? Si el dolor es tan intenso, ¿qué hizo el paciente? ¿Cuáles son los elementos que aumentan y disminuyen? ¿Qué estudios realizó el paciente? Actualmente, ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿Cómo está? Porque así como me lo presentan, así van a presentar sus casos. Y luego me dicen, doctor, no es posible que me ponga 6 en mi presentación, o que me ponga 6 en el swap que le tengo que presentar. No ustedes en clínica, pero sí en teoría me lo tienen que presentar. Todos. Y todos los equipos. Entonces, que le demos la importancia al análisis,
sí es importantísimo tener un diagnóstico, pero no somos infalibles. Podemos decir, bueno, además de esto, lo que correlacioné de lo subjetivo, de lo que exploré y analicé, el diagnóstico es este, pero tengo dudas y pueden tratarse también de esto. Ahí viene el diagnóstico diferencial. Digo, es importante que dentro de lo que van a hacer, siempre tengan todo el esquema amplio para poder hacer un buen swap, una buena nota. Ya les dije, si ustedes hacen una buena nota, ustedes hacen un diagnóstico menos erróneo. Pueden fallar, pueden equivocarse, son humanos. Pero si en todas fallamos o en todas tenemos dudas, pues algo está fallando. Ok, ¿quién sigue? Yo, doctor. Jorge. Sí. Bueno, continuando con el SOAP, en el apartado de plan, pues en este apartado nosotros, como su nombre lo dice, pues se trata de reunir una serie de estrategias para que nosotros podamos, valga la redundancia, planificar las conductas que se van a tomar. Y también vamos a describir el tratamiento y las recomendaciones que se le darán al paciente. Este apartado es importante ya que tiene cuatro, como digamos que, cuatro apartados más en los cuales se van a subdividir, los cuales se van a dividir en pruebas diagnósticas, en donde son todas aquellas pruebas solicitadas por el médico, desde pruebas laboratoriales o todo lo que se le tenga que hacer para poder así corroborar el diagnóstico y que sea más acertado. Un plan terapéutico en el cual van a haber indicaciones planteadas como dieta, medicamentos, el cambio de hábito que tenga que llevar el paciente para que éste tenga una pronta recuperación. El seguimiento, que van a ser planes ideados para controlar la evolución de cada problema que esté presentando el paciente, y algo muy importante que va al final, pues es la educación al mismo, en donde pues nosotros vamos a describir brevemente toda la información que nosotros le demos al paciente. Debe ser de manera concisa y detallada para que éste pueda entender muy bien el padecimiento que esté cursando y él lo pueda entender de una manera para que él pueda pues hacer algo con respecto a su problema. Bueno, y ahora un ejemplo vamos a hablar de un ejemplo pues de cada letra. Como mencionaban mis compañeros al principio, la P pues es la que proporciona información del paciente o del problema, y pues aquí pondríamos lo que es la edad, y pues un resumen, ¿no?, de todo el problema del paciente. Por ejemplo, aquí, bueno, sería paciente masculino de 32 años de edad, con nombre Carlos Hernández Flores, acude a urgencias por presentar dolor abdominal tipo cólico que se irradia hacia la región dorsal, inguinal y escrotal, de severa intensidad 9 de 10, escala visual analógica, acompañado de mesis aguda, náuseas, disuria, poliaquiuria y orinengoteo, así como sensación de pesantez en región pélvica. La siguiente, por fin. Bueno, ¿algún antecedente, doctora? Lo van a develar en el subjetivo. Okay. Sí, bueno, aquí en lo subjetivo, recordando, pues es lo que el paciente nos va a referir, ¿no? Pues sería como que una semiología de todos los síntomas que presente. Bueno, aquí sería paciente que presenta desde hace 3 días dolor de aparición súbita en región suprapúbica sin irradiación de tipo cólico intenso que se asocia a la micción, a predominio nocturno. Además, disuria que disminuye. Disculpa, ¿de qué intensidad? ¿Leve, moderada, severa?
Se Bueno, asocia a la micción del predominio suprapúbico. ¿Qué refiere que se asocia a la micción, doctora? El chorro. ¿Cómo se encuentra ese chorro, doctora? Bueno, no lo tuvimos, pero, o Es sea, delgado, es normal, es... Las características de la orina, doctora, es concentrada, es fétida, es turbia, tiene sangre, si tiene alguno de esos trastornos. ¿Cuántas veces se para en las noches, doctora? ¿Cuántas bueno, veces hace en el día? ¿Es abundante? ¿Es escaso? ¿Le duele al paciente disuria que disminuía con ketorolaco? ¿Cómo es esa disuria, doctora? ¿Es inicial? ¿Es terminal? ¿Es todo el día? Cuando se asocia a la visión, ¿puja el paciente? No sé si ya quedamos que si tuvo tenesmo. Todas las micciones. ¿Huele mal la orina? La polaquiuria. Cuando tiene polaquiuria, ¿es por alguna alteración o dificultad mecánica de la micción? ¿Qué significa, doctora? ¿Fue espontánea, aguda? ¿Fue ha sido crónica? ¿Ha sido paulatina? ¿Ha sido evolutiva? ¿Qué hace el paciente para mejorar o para que la micción mejore? ¿Qué es lo que hace el paciente? ¿Cuánto tiempo tiene con eso, doctora? ¿Hay urgencia miccional? ¿Hay incontinencia urinaria? ¿Hay pérdida involuntaria de orina? Doc, una pregunta. ¿Todo eso no es parte del padecimiento actual de Histeria Clínica? ¿O realmente cómo vamos a disponer del SOP? ¿Como un esquema rápido de presentación o como No, algo yo más bien quiero que hagan una historia que resuelvan el problema de un paciente agudo y empiecen el tratamiento agudo. Y ya después empiecen a dar hacer la historia clínica completa o los posibles diagnósticos con todos estos datos de a qué se refiere el paciente? ¿Qué significa para mí? Con eso pueden hacer un diagnóstico, pero además le ponen antecedentes de los familiares sin importancia. Pero el cuadro clínico no lo resuelven. Las manifestaciones clínicas del paciente, yo no puedo tener un diagnóstico con eso. El abuelo enfermo, finado, 72 años con cirrosis hepática. ¿Qué tiene que ver con el cuadro clínico del paciente? ¿Qué tiene que ver con la enfermedad de los abuelos? ¿Qué se lo transmitieron los abuelos desde hace 72 años al enfermo? O cuando los abuelos tenían 72 años, desde entonces, desde que nació él, tenía este cuadro. ¿Qué tiene que ver eso con el padecimiento actual de un paciente? Alcohólico, el abuelo, ¿qué tiene que ver con su problema
abuela afinada por complicaciones diabéticas. ¿El paciente es diabético? ¿Les interesa ahorita? No, doctor, bueno, es que nosotros No, tenemos como que ver que esto fue Por un eso, ejemplo. pero ¿cómo quedamos? Ya lo revisamos. Esto, si ustedes en este momento yo les hubiera pedido, a ver, ¿cómo interpretan o cómo vamos a realizar un SWOT? Pero hemos venido viéndolos punto por punto. Nos platicamos una semana, doctores. Y así, ese formato así lo establecimos, porque así vuelven a hacer y vuelven a hacer otra nota igual. Y cuando les pido yo una historia clínica completa, la historia clínica la manejan como esto, como el SWOT. Y entonces, ¿cuál es la justificación? O esto lo ponen en historia clínica en el padecimiento actual y lleva eso en el padecimiento actual. Esos son los elementos que debe de llevar en el padecimiento actual. ¿En dónde lo lleva eso? ¿Dónde todos esos elementos que son importantísimos para ver si el paciente cuando cumpla 70 años no va a ser diabético, o no va a ser hipertenso, o no va a ser cardiópata, o no va a tener fiebre, no va a tener artritis reumatoide, o no va a tener una sífilis secundaria o terciaria? ¿Sí es importante? Sí es importante. Pero ¿qué me preocuparía más del paciente? Si curso y paso el subjetivo y paso el objetivo, llego al análisis y después le tengo que dar tratamiento y el paciente se muere con lo que yo le di. ¿Por qué se murió el paciente? ¿Por qué? ¿Por qué se pudo haber muerto el paciente? Que no interrogué. ¿Se va a morir porque su abuelo es diabético? No, No. Pero si es alérgico a la penicilina y no le pregunté y le pongo penicilina, ¿se puede morir? sí, sí se puede morir. Entonces, yo tengo que poner en la presentación de mi paciente, ya sea en la presentación o al final, como dice, niega al paciente enfermedades crónico-degenerativas, tales como diabetes, hipertensión, dislipidemias, hepatopatías, enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué más faltó preguntar ahí? Alergias. Perdón, ¿qué más? ¿Qué otros antecedentes son importantes debemos de saber del paciente? Si llega con un abdomen agudo el paciente y ya lo operaron, ¿de qué lo operaron? Apéndice. ¿Van a seguir pensando en el apéndice? Pues ya no. Es un elemento más que les ayuda a ustedes. Antecedentes quirúrgicos. Antecedentes traumatológicos. Esos son los más importantes para mí. Si ha tenido cuadros crónicos de infecciones de vías urinarias. Si han tenido problemas de ¿cómo se llama?
de enfermedades crónico a nivel renal. Si es un paciente que estuvo desde pequeño por cuadros de repetición de infección de vías respiratorias altas y el paciente llega con sangrado, ¿qué puede ser? De vías urinarias. Él está orinando, él tiene hematuria. ¿Qué antecedentes puede tener el paciente? No es agudo, se agudizó el cuadro. Pero ¿qué enfermedades? Y son enfermedades frecuentes en los niños, por lo cual se deteriora la función renal. Una enfermedad muy frecuente en nuestro estado y que produce hematuria. ¿Qué podría hacer, doctores? Y que su función renal se está deteriorando. Que tuvo infecciones de vías respiratorias altas toda su vida. ¿Por qué? Diagnóstico. Es paciente un niño que ha tenido toda la vida infecciones respiratorias. Y llega a los 30 años contigo con hematuria. Y fue de inicio agudo. Ha estado sangrando periódicamente, asintomático. Sangra y sangra y sangra. Lleva una semana sangrando. Pero antes de eso presentó algún cuadro de infección respiratoria. El último cuadro fue hace 6 meses. Puede ser o la enfermedad de Church-Strauss, que es característica por sinusitis, o la de Wegener, que es característica de asma. ¿Eso nos va a dar una enfermedad inmunológica? Sí. ¿Y destruye el riñón? La membrana. ¿Qué tan frecuente es, doctora? No tan frecuente. O sea, la pielonefritis, no, aquí estoy hablando de algo destructivo. No, estoy hablando de glomerulonefritis, no de pielonefritis. De la glomerulonefritis. Es muy frecuente en nuestro país. Muy frecuente. El paciente no es asmático. Lo produce una bacteria. Puede ser la voz de estreptococcus. ¿Cómo se llama eso, doctor? Así es, en nuestro país se presenta muchísimo. Pero ¿Por qué no no produce? es de inicio agudo. Se supone que debe presentarse con un cuadro de... ¿Es agudo? Sí. Esto es crónico. Crónico, doctor. ¿Es crónico? Claro. La glomerulonefritis estreptocóxica puede tener manifestaciones agudas, Sí, porque... pero normalmente la enfermedad bueno, yo recuerdo que estaba presentado con un cuadro de vías respiratorias, incluso de 2 semanas de aparición, y ya después se presentaban los síntomas renales. sí, pero en todos hacen una glomerulonefritis aguda.
Eh, ¿En qué pues, termina el riñón? en deterioro de la función renal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una reacción que Inmunológica. antígeno anticuerpo. Así es. Y eso es lo que nos va a estar destruyendo poco a poco nuestro riñón. Y en ocasiones va a ser una hematuria microscópica. ¿Dónde se presenta más súbitamente? En la artritis. Ni en la endocarditis se presenta, que pudiese ver. En el riñón, uno de los elementos más importantes es el deterioro de la función renal secundaria a la destrucción por la reacción antígeno-anticuerpo. Sí, Por la similitud del antígeno de la bacteria hacia el glomérulo. Y ahí nosotros autodestruimos nuestro sistema urinario. Pero ¿cómo podemos pensar en eso claro, la mayoría de las veces se presenta en niños o adolescentes o adultos jóvenes. Es raro que se presente después de la cuarta década, pero sí hay pacientes. Entonces, si yo no tengo todos esos elementos, me voy a perder. ¿Qué tipo de dolor tenía el paciente? Cólico, sin irradiaciones. ¿Qué tan frecuente se presentaba ese dolor? ¿Con qué aumentaba ese dolor? ¿Con la micción? ¿Se quitaba si no orinaba el paciente? ¿Se obstruía la micción? ¿Se asociaba a urgencia miccional? ¿Cuántas veces se pararon las noches, doctora, este paciente? Pero no, pero es nada más un ejemplo, no, este, no, Por ejemplo, con pero este sí, diagnóstico, ¿qué hacemos? Todos los demás elementos y cómo evolucionó el paciente. ¿Cuánto tiempo tomó el ketorolaco, doctora? Tenía que estarlo tomando cada 6 horas, estaba así, no cedía. Entonces es inicio, evolución, con todos los signos y síntomas y semiología de cada uno de ellos. Aquí agregamos lo que es el interrogatorio por aparatos y sistemas y se agregan, además del problema urinario, se puede agregar el el enteral, se puede agregar el respiratorio
sigue la evolución otra vez. De todos los signos y síntomas, cuáles continúan y cuáles no, o si se han agregado algún otro signos o síntomas. ¿Y qué ha hecho el paciente durante todo ese periodo? ¿Con qué elementos aumenta? ¿Con qué elementos disminuye? Si con el agua aumenta el dolor, si con el agua disminuye el chorro urinario. Si hay micción paradójica. Si al hacer esfuerzo se le sale la orina o micción por rebosamiento. Y nada de que si consume alcohol, de que lo vacunaron, de que fuma, de que no fuma, nada de eso. Bueno, continuamos, por favor. Sí, doctor. Bueno, pues aquí el objetivo que voy a mencionar los signos vitales y los demás signos que muestra el paciente. No sé, podemos poner ahí lo de examen físico, fármacos o los resultados de estudios. Bueno, aquí en nuestro ejemplo tenemos tensión arterial 122/80 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, frecuencia cardíaca de 30 por minuto, temperatura de 36.7 grados. Paciente se encuentra ya de acuerdo a la cronología, consciente, orientada en sus 3 esferas, operador neurológicamente íntegro, con adecuada coloración de mucosas, tegmentos, normohidratado, narinas permeables, pupilas isocóricas, normoreflécticas, cráneo normocéfalo, cabello con buena implantación, presente cuello cilíndrico, centrado, tórax normolíneo, una adecuada entrada y salida de aire, volumen ventricular presente con correcta ampliación y amplexación, sin lograr integrar síndromes pluripulmonares, ruidos cardíacos presentes, tonos adecuados en frecuencia e intensidad sin ruidos agregados, abdomen plano, dolor a la palpación de leve a intenso en F2, puño, percusión morfi positiva, provocando vómito a la exploración, vejiga distendida en la palpación y con dolor en la zona suprapúbica, guión negativo, sin dilataciones terminales y sin edema de miembros inferiores. Perdón. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la peristalsis, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo está la peristalsis? Fosa ilíaca izquierda. Puño percusión de Murphy. ¿Cuál es ese? Positiva. Provocando vómito a la exploración. ¿Provocamos vómito cuando exploramos al paciente? ¿Pues que lo golpeamos en la boca del estómago? ¿Por dónde empezó la palpación? ¿Qué es la puñopercusión de Murphy positiva? Bueno, se trata de una Es la técnica percusión renal. Ajá. ¿Cuál? La puñopercusión renal. ¿Sí? No me digan. ¿Así se llama? Imagínense, me ponen un cuadro y bueno,
estoy en el norte y luego me mandan al sur y luego me vuelven a poner en el oriente para que yo medio me oriente. Dolor en la zona suprapúbica. ¿Qué encontró, doctora? Vejiga distendida. ¿El paciente está en retención aguda de orina? ¿Con un Murphy positivo? ¿Hicieron percusión al paciente? Y luego de que percutieron en la zona superior, se fueron a la zona, a las regiones inferiores, y luego de las zonas inferiores se fueron otra vez. ¿Cuál es el bullón negativo? ¿Qué están explorando? ¿Había manifestaciones a nivel renal en lo subclínico? Digo, perdón que yo insista en esto. Trastornos neurológicos, oculares, se agregaron al cuadro clínico del paciente. Problemas respiratorios, está séptico el paciente. Adelante. La siguiente, por favor. Dice Araceli. Bueno, aquí en esta parte es como un resumen de todo lo anterior y es donde el médico pues da su opinión y pues su criterio, ¿no? De su diagnóstico. Bueno, aquí se realiza ecografía renal y de vías urinarias mostrando un aumento en el tamaño de ambos riñones, hidronefrosis severa derecha, hidronefrosis moderada izquierda, vejiga parcialmente distendida en la que se identifica una imagen de bordes anteriores definido por 1.4 centímetros de diámetro. Proyecta sonda posterior compatible con litiasis vesical de 17 milímetros de diámetro. Ante el hallazgo se realizó una radiografía simple de pelvis en la que se confirmó la presencia de una imagen radioopaca de bordes definidos compatible con litiasis vesical. Presencia de lito vesical de 17 milímetros de diámetro. En los estudios de laboratorio se realiza hemograma mostrando leucocitosis. La química sanguínea, el examen de nitrógeno ureico en sangre fue de 14 miligramos sobre decilitro, creatinina de 1.05 miligramos sobre decilitro, calcio sérico de 10.2 miligramos sobre decilitro, potasio de 3.8, fósforo de 4.3, albúmina de 3.6. El examen completo de orina mostraba cristales de sulfato, 3 cruces, células epiteliales y bacterias abundantes con nitritos y esterasa leucocitaria positiva. El urocultivo reportó ausencia de crecimiento bacteriano. El examen de gases arteriales en sangre fue normal. Y bueno, el diagnóstico sería paciente masculino de 30 años de edad con un cuadro clínico orientador a litiasis vesical.
Bueno, finalmente en el plano es donde se le da el manejo se le da el tratamiento al paciente, ¿no? Bueno, aquí se inició con tratamiento farmacológico, conservador. Doctora, doctora, regrese Ajá. a la nota anterior, por favor. Parénquima. Bordes bien definidos, proyecta sombra acústica. A ver, se realiza ecografía renal de vías mostrando aumento de tamaño de ambos riñones. Hidronefrosis. Parénquima 0.4, hidronefrosis moderada izquierda. ¿Qué tamaño tenían los riñones, doctora? ¿Qué significa hidronefrosis? ¿Por qué estaban hidronefróticos los pacientes, los riñones del paciente? Por una disminución del filtrado glomerular. Por una disminución. ¿Cuánto tiene de creatinina el paciente? ¿Le hicieron depuración de creatinina en orina en 24 horas? No, ¿Qué estaba orinando o no estaba orinando? ¿Estaba anúrico, oligúrico? probablemente con oliguria, porque anteriormente mencionaba que había disuria. ¿Y qué tiene que ver la disuria con la oliguria? Pues eso a mí me da a entender que pues sí todavía está miccionando, pero pues con dolor. Pero entonces, si tiene disuria, si no tiene disuria, el paciente no está miccionando. No, sí está miccionando, pero referente a lo que usted había Entonces, a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy mencionando, ¿por qué tiene hidronefrosis el paciente? ¿Qué tamaño tenían los riñones, doctores? Pues yo soy un preguntón. Yo quiero tener un diagnóstico del paciente. ¿Qué significa hidronefrosis? es cuando el riñón se tiene acumulación de líquido, ya sea por alguna probablemente obstrucción o disminución del filtrado glomerular. Por disminución del filtrado me va a dar hidronefrosis, No, bueno, no es como que la causa principal, pero podría ser alguna de ellas. pero ¿por qué? ¿Por qué están hidronefróticos? ¿Por qué no orina? ¿Por qué no orina el paciente? Tal vez Podría ser por una obstrucción. Secundaria a la ¿A infección, este nivel? por la inflamación de la membrana, por por los lo mediadores regular, ¿Eso nos produce inflamatorios. hidronefrosis? ¿Eso nos produce hidronefrosis? ¿Qué es hidronefrosis, doctores? Sería un exceso de líquido en el riñón. y eso hace que haya una gran Un exceso de líquido. ¿Qué es hidro? agua. ¿Nefros? Pues riñón, referente a Ok. las células. ¿De qué estamos hablando entonces? Si estoy yo hablando de una hidronefrosis, ¿de qué estoy hablando? ¿De que es agua en el riñón o una bolsa hidronefrótica? Cuando está crecido el riñón, ¿cómo se le dice?
¿Cuáles son las medidas normales de un riñón, doctores? Pues, bueno, se supone que el riñón normalmente debería medir en una escala de 10 En centímetros a promedio. 12 de 10 a 12 centímetros. ¿De qué? ¿De 10 a qué? De 10 a 12 centímetros. Ok, ¿de qué? En altura. De 10 a 12 centímetros. en ¿Altura? altura. Ajá, ¿Es altura? sí. No es altura. De largo, vaya. De Y de ancho longitud. mide 5 centímetros. ¿De longitud o de largo? ¿Es lo mismo que de altura? No, pero es de longitud. Es de 10 a 12 centímetros de longitud por 5 centímetros de ancho aproximadamente. 5 o 6 centímetros. de 5 a 6 centímetros de ancho por 2.53 A 3 de grosor. de grosor. 2.5 a 3 centímetros de grosor. ¿Y cuánto mide este riñón? O estos riñones. 5.4 centímetros de diámetro. Hidronefrosis severa derecha. Parénquima de 0.4 centímetros. ¿Dónde está tratado ese paciente, doctores? Causa. Ya llegó a 0.4 centímetros. ¿Cuánto tiene de grosor en el parénquima? De 2.5 a 3. Y este tiene 0.4. 0.4 centímetros. Es un riñón perdido. ¿De dónde está dilatado? ¿De dónde está obstruido? ¿De qué tamaño es el riñón? Las piedras. Hidronefrosis moderada izquierda, parénquima de 1.3 centímetros. No tiene medidas de los riñones y tampoco tengo imágenes, pero bueno. Vejiga parcialmente distendida. Bordes anteriores definidos. Se identifica una imagen de bordes anteriores definidos de 5.4 centímetros de diámetro que proyecta sombra acústica posterior compatible con litiasis vesical de 17.17 milímetros de diámetro. Entonces, tiene una imagen de 5.4 que proyecta sombra posterior y que es compatible con una litiasis vesical de 17 milímetros.
¿Es congruente? No, doctor. No, ¿verdad? Se realizó radiografía simple de pelvis y se confirmó presencia de una imagen radiopaca, bordes definidos, compatible con litiosis vesical. Presencia de lito vesical de 17 milímetros de diámetro. El estudio de laboratorio. Bueno, pues ya. Solo les digo que yo no aceptaría ese tipo de estudios, si lo pido. Realmente hablo con el radiólogo y le digo, "Oye, ¿qué te pasa?" Pero si no tengo idea de lo que yo puse en el objetivo o en el subclínico, pues no voy a tener un diagnóstico. Todas las manifestaciones que me dijeron, ni se tapaba, ni tenía orina, ¿cómo se llama? Orina cortada, periodos de orina cortada con goteo terminal, nada de eso me dio el paciente. Ningún síntoma de eso. Ok. A ver, ¿qué? ¿Y el plan? Digo, sí, el plan. Bueno, se inicia con tratamiento farmacológico conservador, ketorolaco intravenoso en bolo de 30 miligramos, administrados en no menos de 15 segundos. Fenazopiridina 100 miligramos, tansulosina 0.4 miligramos, fluoroglucosinol, trimetril, fluoroglucosinol 80 sobre 80 miligramos, sulfametoxazol, trimetroprima 80 a 160 miligramos. Posteriormente fue cambiado a cloxinato de lisina, diclofenaco 200 sobre 150 miligramos, norfloxacino, fenazopiridina 400 miligramos sobre 100, citrato de potasio, ácido cítrico. Después de las 48 horas, al no ver mejorías ante el dolor y con los resultados de gabinete, se realizó interconsulta al servicio de urología y el tratamiento de elección fue quirúrgico. Se procedió a realizar una cistolitotripsia. La descripción microscópica del cálculo vesical fue lito de forma ovalada, consistencia dura, color beige, superficie rugosa, peso de 115 gramos. Al examen químico, fósforo, carbonato y oxalato de calcio positivo. Al examen microscópico se observan cristales de oxalato de calcio. 115 gramos, imagínense lo que es un cálculo de 115 gramos. Bueno, ¿y por dónde le pusieron los medicamentos, doctor? Pues por la vena, doctor. Entonces sacaban uno y metían el otro y sacaban el otro y volvían a meter otro y qué buen tino tienen, ¿eh? Y qué buen tratamiento para el paciente para no agredirlo. Sí, ahí como que falta especificar que por medio de sello venoso. Ah, sello venoso. O, está vomitando. ¿Sí? No puede ni tocar y vomita. Ok, pues no fue lo que vimos en la semana. Entonces les pido que vayan a una presentación de un caso clínico, porque los elementos que debería de llevar el SWAP, este caso clínico, pues no es compatible con lo que ustedes me expusieron. Quiero saber cuáles son los elementos que tiene el SWAP.
y que me presenten un caso clínico bueno. Porque si empezamos bien, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, preguntas, dudas. Creo que nada. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que descansen. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, Doc.